La semana pasada estuvimos viendo una enseñanza que se titula ¿Debemos ser llenos del Espíritu Santo? Vimos la primera parte, los primeros 2 puntos de la enseñanza. Hoy veremos el último, que es acerca de las evidencias de la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida. Así que vamos a leer nuevamente Efesios 5, 18 al 21. ¿Lo tienen, hermanos? Listo, vamos a leerlo. Dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Listo, como son solamente, someteos unos a otros en el temor de Dios. Versículo 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Vamos a leer los 4 versículos todos ahora. El orden de ideas que viene trabajando Pablo es el siguiente. Desde el capítulo 4, versículo 17, nos está diciendo una cosa clara, hermanos, en este libro de Efesios, en esta epístola. Nos está diciendo los cristianos tienen que ser completamente diferentes a las personas del mundo. Su conducta no es en nada semejante a lo que la gente del mundo hace. Sigue el argumento en el capítulo 5, versículo 1, y nos dice que debemos ser imitadores de Dios. Y desde el 1 hasta el 17 nos dice cómo debemos imitar a Dios. Nos dice que debemos andar. Cuando la Biblia habla de andar, quiere decir que es nuestro estilo de vida, que nuestro estilo de vida debe ser así. Número 1, debemos andar en amor. Debemos amar a todos los hombres, debemos amar a nuestros hermanos en Cristo, debemos amar a Dios y debemos amarlo en verdad y demostrar ese amor a los demás. Y cuando la Biblia dice que debemos amar a todos, hermanos. También dice que debemos andar en luz. La vida de un cristiano está expuesta, no es oculta, no hay una doble vida. Nuestra vida es clara ante los ojos de Dios y ante los ojos de los hombres. Y también nosotros debemos andar en sabiduría. Y eso quiere decir que debemos seguir y hacer la voluntad de Dios. Es decir, la voluntad de Dios que está expresada en las Escrituras y que para nosotros es clara. Esa es la vida del cristiano. Una enseñanza completa dedicamos dentro de este punto de andar en sabiduría al hecho de que debemos aprovechar el tiempo. Dice allí, aprovechando el tiempo porque los días son malos. Quien desperdicia el tiempo siendo un hijo de Dios y no lo invierte en conocer a Dios, en servir a Dios, sirviendo a sus hermanos, no lo invierte en una vida devocional, no lo invierte en una vida de comunión con Dios, no lo invierte en una vida de predicación, no lo invierte en una vida sabia para con los hombres también y delante de Dios obviamente y por la gracia de Dios, pero para con los hombres, está desperdiciando el tiempo. Y les decía a ustedes que hace la connotación de que los días son malos, porque es que si usted cree que las cosas van muy bien, es porque usted está en otro cuento. El mundo está mal, las amenazas son grandes, todo está allí puesto para que nosotros seamos tentados y pequemos y que nuestras familias sean destruidas y nuestros hijos llevados al pecado. Debemos orar. ¿Se acuerdan de Jonás? Se echó a dormir el profeta de Dios y hasta los paganos le decían: levántate dormilón, perezoso, clama a tu Dios. Aunque ellos no conocían a Dios, le decían: clame, a ver si de pronto Él nos libra de esto. Y creo que a veces es lo que hay que decirle a algunos hermanos: despiértense dormilones, hay que clamar porque los días son malos. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Todo esto encaja muy bien en nuestra serie de enseñanzas acerca de la vida devocional. Amén. Hermanos, nuestra responsabilidad es muy grande. Hermanos, nadie dice que el reposo en que hemos entrado, nuestro sabbat, digámoslo así, que es Cristo, porque ya estamos descansados en Él respecto a los asuntos de la salvación y de la vida eterna, signifique que la vida cristiana es sentarse en un sofá a esperar que la vida pase para algún día ir al cielo. No, hermanos, la vida cristiana requiere diligencia y esfuerzo en la gracia. No esfuerzo para, sino esfuerzo por que somos salvos. Quien está en Cristo tiene que esforzarse por vivir una vida agradable a Dios. Y por eso las recomendaciones de las epístolas, que son tan absolutamente claras,
No es una vida cómoda la vida cristiana. ¿Es una vida en paz y descanso en Dios? Claro que sí. Pero no es una vida cómoda. Es una vida donde tenemos que esforzarnos para agradar a Dios. ¿Y por qué debemos esforzarnos? Porque aún estamos, hermanos, revestidos de carne. Aún la tentación es estar allí todos los días. ¿Qué podemos hacer? Yo les decía, vivir la vida santa es un imposible para la carne. Por eso aquellas personas que en medio nuestro no son salvas, realmente no tienen el Espíritu, pedirles estas cosas es un imposible para ellas. Porque aunque puedan fingir una vida santa, no van a vivir una vida santa, porque esto es imposible para la carne. Se necesita ser habitado por el Espíritu Santo. Y aún para los cristianos maduros no es fácil, pero es completamente posible. ¿Qué debemos hacer para vivir una vida, como nos exhorta Pablo desde el capítulo 4, completamente diferente al mundo, y una vida que imite a Dios? Y entonces llega al versículo 18 y nos dice, sean llenos del Espíritu Santo. Miren, el Señor no nos ha dejado huérfanos, decía Jesús. ¿Se acuerdan? No nos dejó huérfanos. Hay algunos cristianos que se sienten huérfanos, como que el Señor me exige mucho y yo no sé ni cómo hacerlo. Bueno, tal vez tú estás yéndote por el camino equivocado de tus esfuerzos carnales y de tus ideas y técnicas raras. Por eso no creemos, digamos, en la motivación carnal, emocional, mental. Porque eso es superficial. Necesitamos algo profundo y es la presencia y la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y gracias a Dios que nos la ha dado. Y está allí a nuestra mano. La Biblia enseña que el Espíritu Santo es Dios. Y eso debe quedar claro. Él es la tercera persona de la Trinidad. Es Dios. Y el Espíritu Santo habita permanentemente en las personas que son salvadas. Aquellos que tienen a Cristo son salvos y por lo tanto el Espíritu Santo vive dentro de ellos. Y su presencia es permanente. No es que el Espíritu Santo viva a raticos dentro de nosotros y a veces se salga, como algunas personas puedan pensar. No, hermanos. De hecho dice aquí en Efesios también que Él es las arras de nuestra herencia, es decir, la garantía de nuestra salvación. Y Romanos dice que si alguno no tiene el Espíritu Santo no es de Cristo, no es de Dios. Así que esto no es negociable. El Espíritu Santo vive en ti o no vive en ti. Si has confiado en Jesucristo, te has arrepentido de tus pecados y tu vida es consecuente con la fe que dices tener en Cristo, debes creer firmemente que el Espíritu Santo vive dentro de ti. Y entonces, ¿qué nos enseña la Biblia? Que toda la persona del Espíritu Santo, no un pedacito del Espíritu, como algunos puedan pensar, sino toda la persona del Espíritu habita en todos los cristianos nacidos de nuevo. Claro, amén. Estoy recapitulando de lo que enseñé hace 8 días. Ahora, ¿cómo sé que el Espíritu Santo vive en mí? Porque la presencia del Espíritu Santo es evidente. Tiene que haber una conversión. Y la conversión solamente significa una cosa, no, nacer de nuevo. Si el Espíritu Santo vive en ti, Él va a cambiar tu vida. Ahora, entendemos que esto es un proceso que Él va haciendo a lo largo de nuestra existencia en esta tierra, hasta llevarnos a la perfección en el cielo, pero sea en mayor o menor medida, sí hay un cambio, y un cambio no hacia que lo que la gente considera que es ser buena gente, sino un cambio al sometimiento y a la obediencia a la palabra. Y hemos visto que la palabra y el Espíritu trabajan juntos, porque el Espíritu inspiró la palabra. Así que el Espíritu Santo actúa a través de la palabra. ¿Cómo sabemos que alguien está lleno o habita el Espíritu Santo más bien dentro de él? Que ha sido salvado porque su vida desea someterse a la Escritura, desea conocerla. Si no, no hay esa presencia del Espíritu. Ahora, ¿cómo conseguimos la presencia del Espíritu? Bueno, vamos a Cristo. Él dio el Espíritu, a Él debemos ir. Él es el que salva. El Espíritu Santo actúa la salvación, pero actúa la salvación, hace la salvación, trae la convicción, cambia el corazón, pero por una sola cosa, porque Él también da la convicción y la fe en Jesucristo. Es por medio de Jesús, la fe en Él y la gracia que Él da, que las personas pueden ser salvas y habitadas por el Espíritu, por su Santo Espíritu. Hermanos, sin embargo,
aunque todos los cristianos renacidos, salvados, tienen el Espíritu, no todos los cristianos están llenos del Espíritu Santo. Yo lo miro de esta manera, y no sé si es la mejor forma de explicarlo. No es fácil explicar esto, pero quiero que lo entendamos, hasta donde lo podemos entender. Él vive dentro de nosotros, pero en muchas ocasiones la presencia del Espíritu es pasiva. ¿Por qué? Por causa del pecado sin arrepentimiento y de una vida relajada, y una vida cómoda, y una vida conforme con un estilo de vida que no es el de la palabra. Entonces, digámoslo así, está pasivo. Yo tengo cuidado con eso, porque yo creo que el Espíritu nunca está pasivo en un creyente verdadero. Creo que de alguna manera siempre lo está, o de alguna manera no. Creo que siempre está allí sosteniéndolo en la gracia. Si no estuviera el Espíritu, si la gracia no estuviera en nosotros, no viviríamos un solo día en la bendición de Dios, ¿no? Pronto nos entregaríamos al pecado completamente. Pero por otro lado, cuando la llenura del Espíritu viene o está en nuestra vida, porque está dentro de nuestro corazón, es esa presencia santificadora activa, que se nota, que se ve. Es el poder de Dios obrando desde nuestro interior. El poder del Espíritu. Y ahí hablaba de tres cosas que este pasaje, Efesios 5, 18 al 21, nos enseña acerca de lo que es la llenura del Espíritu. Y es importante que lo sepamos para que la buscamos correctamente, hermanos, porque puede uno buscar la llenura del Espíritu equivocadamente. Primero que todo, este pasaje nos hace una advertencia, versículo 18. Nos da un mandato, versículo 18 también, y nos muestra unas evidencias de la llenura del Espíritu Santo, versículos 19 al 21, que es lo que vamos a ver hoy. Pero quiero recordar primero que todo la advertencia. Hay una advertencia en el versículo 18, dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Hermanos, nosotros debemos abandonar aquello que pretende reemplazar la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Yo sé que algo controla nuestra existencia, algo controla nuestra vida, algo nos mueve, algo nos motiva. ¿Y es el Espíritu o son tus propias pasiones? Debemos tener mucho cuidado con dejarnos dominar por las cosas de este mundo y por nuestros propios anhelos y nuestros propios caprichos carnales. Porque aún siendo cristianos genuinos, podemos ser dominados por estas cosas. Hay una advertencia en la Biblia. Entonces, hermano, la vida cristiana es una vida de estar alerta. Ahora, hermanos, el ebrio, que es la ilustración que usa Pablo, está controlado ¿por qué? Por el alcohol. Y dice que no os embriaguéis con vino, en lo cual hay ¿qué? Disolución. La disolución es el desorden, es el descontrol, es el desenfreno. Siempre en la ebriedad, en la borrachera hay pecado, ¿sí? El borracho es controlado por sus pasiones más bajas que se desinhiben en el momento en que consume alcohol. Lo que le frena para hacer ciertas cosas las quita el alcohol y ahora es controlado por eso. Pero entonces aquí nos dice, bueno, no se dejen, ustedes no deben estar bajo la influencia de ninguna sustancia, ¿no? En esa época no habían drogas, pero me imagino que si hubieran habido drogas tal vez hubiera hecho la salvedad también. Ni por alcohol, ni por droga, ni nada. Nosotros tenemos que alterar nuestros sentidos. Nosotros tenemos a Cristo. Pero por otro lado también, aunque usted no consuma estas cosas, que no muchos lo hacen, pues no nos debemos dejar dominar por nuestros impulsos pecaminosos, hermanos. Yo les decía que hay gente que se dice ser cristiana y uno ve que son controlados por su orgullo. Son orgullosos, odiosos, llenos de envidias, personas perezosas, personas mentirosas, personas, no sé, hay muchas cosas que pueden dominar a la persona. Entregado a los entretenimientos de este mundo, ¿sí? Saben mucho más de deportes que de la Biblia, por poner un ejemplo. Hermanos, no debemos dejarnos dominar por eso, porque eso pretende de una u otra manera reemplazar la llenura del Espíritu en nuestra vida. La persona ya la satisfacción que debería encontrar en la llenura del Espíritu y en la presencia y la gloria de Dios morando en él y siendo evidente a él y a los demás, la reemplaza con estas falsedades, con estas muletas que nunca le llevarán a andar bien. Entonces, haciendo la advertencia, también nos hace un mandato. Nos da un mandato ir al segundo punto de nuestra enseñanza. Deberíamos ser llenos del Espíritu Santo. Dice, antes bien que sed llenos
del Espíritu Santo. Y el mandato es que debemos ser llenos del Espíritu. Esa es la alternativa poderosa para satisfacer nuestra vida. ¿Sí? Se canta mucho, se dice mucho acerca de que Cristo cambió mi vida y ahora soy feliz en Él, pero a veces en la vida de muchos cristianos como que esa felicidad y esa satisfacción no se nota. Sí, voy a la iglesia y ya no digo groserías, ya no me emborracho, pero yo digo ahí voy, ahí más o menos obedeciendo. No estás lleno del Espíritu, estás pecando. Bueno, hay una alternativa y es ser llenos del Espíritu. ¿Qué es la llenura del Espíritu? Algo expliqué ahorita, pero quiero volver a recordar algunas ideas. Es el control que el Espíritu Santo ejerce en el cristiano. ¿Y en qué cristiano? En el cristiano que se somete a la voluntad de la palabra. Es el poder activo de Dios, digámoslo así, dentro de nuestro corazón, porque allí habita el Espíritu. Recuerde que el Espíritu nunca abandona a un verdadero creyente, pero el creyente puede entristecer y puede apagar el Espíritu en su vida. Y creo, hermanos, con mucho dolor y tristeza tengo que decirlo y sin el ánimo de juzgar a nadie, pero creo que algunos de ustedes o tal vez muchos tengan la presencia del Espíritu en su vida apagada. No hay gozo, no hay satisfacción, casi que esas rastras que hacen las cosas. Nunca se les ocurre predicarle a nadie el Evangelio, ni porque la persona les esté preguntando acerca de Dios. Tienen excusas para todo. Guardan rencores a otros hermanos y eso lleva tiempo ahí y no se arrepienten. No están llenos del Espíritu. Pablo dice, sean llenos. No se embriaguen con esas cosas, otras cosas. Que eso no los controle, que los controle el Espíritu. Y eso es la llenura, el control del Espíritu Santo en nuestra vida. Es el poder santificador del Espíritu Santo actuando dentro del creyente. Hoy se habla mucho del poder del Espíritu Santo, pero se habla de una manera equivocada del poder del Espíritu Santo. Para muchos creyentes o personas que se dicen ser cristianas, el poder del Espíritu Santo es un poder para hacerlos temblar, para hacerlos caer, para hacerlos vibrar, para hacerlos cantar supuestamente, pero ese poder no es nada, porque ese poder no hace que ellos cambien su vida ni amen más a Cristo. No, el poder del Espíritu, que es el poder que creó el universo, en el cristiano obra ante todo para santificarlo, para que el carácter de Cristo sea formado en él, porque si no, no estamos yendo a ningún lado. Por ahí decían en mi tierra, no estamos yendo para ningún Pereira. Si usted no está siendo santificado, nada está pasando en su vida. Ahora, yo creo que el Espíritu santifica a todos los creyentes, pero muchas personas están muy estancadas porque el Espíritu está apagado en su vida. Y ellos han querido que sea así. Y eso es doloroso. Pero el Espíritu Santo tiene un poder santificador que actúa en nosotros desde nuestro interior. Y yo les decía que actúa desde el creyente, desde dentro del creyente, para que viva una vida conforme a la palabra. Y es muy diferente ese poder actuando desde nuestro corazón que la presión externa que a veces tratamos de ejercer sobre las personas. Yo hace tiempo entendí que cuando una persona no es salva, lo único que puede hacer por ella es llevarla a Cristo para que Él la salve. Y si el Señor la salva, empezamos a trabajar con Él, porque el Espíritu Santo empieza a trabajar con Él. No soy yo lo único que tengo que hacer es recordarle o enseñarle lo que la palabra de Dios dice, y la persona va a querer andar tal vez con ciertas dificultades, tal vez no el paso que otros andan, tal vez, pero todos van a andar hacia hacer la voluntad de Dios expresada en la palabra. Pero si una persona no tiene a Cristo, por más de que parezca cristiana, de nada me sirve que se aparte, decirle que se aparte de la fornicación si él quiere fornicar y el Espíritu no está en su corazón. De nada me sirve que decirle que debe congregarse en el día del Señor si él no quiere hacerlo. Es necesaria la presencia y la llenura del Espíritu en nuestra vida, y empieza a pensar eso en ti. No tengas escapes mentales ahorita en esta hora en que yo estoy hablando de estas cosas. No pienses en el vecino, ni en tu compañero, ni en tu mamá, ni en el hermano de la iglesia. Piensa en ti, en que si tú estás lleno del Espíritu, seguramente vas a hacer bendición, aún para esos hermanos que están apagados. Necesitamos ser llenos del Espíritu, hermanos. No es la presión externa, es la presencia interna actuando en nosotros. Algo que aclaro, hay que dejar los conceptos claros siempre, ¿no es cierto? Porque se presta a veces para confusiones. No significa que Él anule nuestra voluntad, hermanos.
Algunos piensan que cuando el Espíritu Santo llena a alguien, la persona sale del control, pierde control. O empieza a hablar como si Dios estuviera hablando a través de él. No. No. No, Él no anula nuestra voluntad. Él actúa a través de nuestra voluntad. Él pone en nosotros motivaciones santas, las cuales somos empujados desde nuestro corazón a seguir. Porque el Espíritu está muy presente en nosotros. Él pone motivaciones santas, pero no anula nuestra voluntad. Hermanos, tampoco significa que no seamos tentados. Una persona llena del Espíritu no significa que no sea tentada, pero sí significa que va a ser sensible frente al pecado. Es que escúcheme, amado hermano, el problema que tal vez usted tiene es que usted se volvió insensible al pecado. A usted las instrucciones y las exhortaciones bíblicas en muchas ocasiones pareciera le salen por uno, le entran por uno y le salen por otro, porque no le duele pecar. Y hay pecados que usted ya aceptó en su vida y que ya están de ciento ahí. Sus actitudes hacia las demás personas, su orgullo, muchos justifican en su carácter. Algunos no saludan, yo he visto eso. Por poner un ejemplo, y no quiero que ahorita le caigan a los que no saludan, sino salúdenlos, por favor. Sí, porque es que entonces ya sí ves que yo sí decía. No estoy diciendo. Yo simplemente estoy tomando un ejemplo. Hay gente que no saluda, dice que porque ese es el carácter de ellos. Pero me pregunto, ¿dónde está la presencia del Espíritu si el Espíritu cambia la vida? Y en cosas tan sencillas como esa. Ahora, si un hermano no lo saluda un día, no se vaya a poner bravo, por favor. Sea lleno del Espíritu y perdónelo, llámelo. Amén. Solo puse un ejemplo de muchas cosas. No, es que mi carácter es así. Y entonces yo no soy de ayudar a nadie, yo soy solo. ¿Será eso la presencia del Espíritu en su vida? Hermano, debemos ser llenos del Espíritu, necesario. El Espíritu nos sensibiliza y empezamos a entender que esas cosas que las veíamos tan normales ahora nos cuesta, porque no, eso es pecado, yo no quiero eso, Señor. Y ni siquiera esperamos el tiempo de oración para pedir perdón. En el momento confesamos nuestros pecados al Señor y queremos apartarnos de Él. Señor, dije algo indebido, te pido perdón. Si tengo que ir a pedir perdón, voy y lo pido a una persona. Señor, viene ese pensamiento en mi mente. Señor, no lo quiero en mi mente. No lo quiero en mi mente, Señor. Viene ahí, pero no lo quiero, Señor. Te pido que lo saques de mí y te pido perdón por siquiera consentirlo un poquito. Sensibiliza. Qué gran diferencia. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Hermanos, ¿cómo somos llenos del Espíritu? Y eso lo vimos hace 8 días. La grabación de hace 8 días salió un poquito con eco. No salió muy bien, pero ahí está. La subí hasta ayer César, para que por favor la escuchen todos otra vez. Y los que por alguna razón no vinieron con más veras deben escuchar las enseñanzas y no perder el hilo de lo que venimos enseñando. Hermanos, ¿cómo somos llenos del Espíritu? Bueno, lo expliqué hace 8 días, creo que ampliamente, y solamente quiero decir lo siguiente. Somos llenos del Espíritu al ser llenos de la palabra, porque está ligado. Hermano, cuando usted está buscando la llenura del Espíritu, que es algo que debemos anhelar, nos debemos arrepentir, porque es que si uno no está lleno del Espíritu es por algo. O sea, algo está mal en la vida de uno. Entonces yo creo que el primer paso es el arrepentimiento y ojalá Él nos dé la gracia para identificar aquello en lo que estamos pecando de una manera reiterativa en nosotros. Y digo que ojalá nos demos cuenta porque yo sé que todos los pecados son evidentes, pero a veces hay cosas que se nos pasan, como que asumimos que está normal y no lo es. Entonces, hermanos, debemos arrepentirnos y debemos, amados hermanos, para ser llenos del Espíritu, someternos al Señor, a su palabra, y debemos tener, hermanos, insistir en una vida de oración. Ahora, no es una fórmula, hermanos, porque, hermano, ya pasó un mes y mire, yo ya todos los días leo la Biblia y todos los días oro y yo veo que eso sigue igual. Hermano, no. Es que esto no es una fórmula ni es un método, esto nace del corazón. Hermanos, mire, aun si no fuéramos llenos del Espíritu, pero lo vamos a hacer si es así, porque Dios nos ha dado esa gracia y nos está diciendo, nos está dando un mandato que es posible para todos. Igual nosotros debemos honrar a Dios con nuestra vida devocional. Pero sin duda la vida devocional también es una manifestación de un cierto grado de la llenura del Espíritu, cuando lo hacemos constantemente.
seguramente no vamos a seguir en la misma cuestión, en la misma situación. Interesante, importante. Entonces somos llenos del Espíritu al ser llenos de la palabra. Colosenses 3:16, ¿se acuerdan que les leí este pasaje que es paralelo a Efesios 5? La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y después habla más adelante de la sujeción mutua. Así que este pasaje es paralelo, pero no comienza diciendo sed llenos, sino sean llenos de no digan sean llenos del Espíritu, sino sed llenos de la palabra. ¿Sí? Lo dice de esa manera. La palabra de Cristo mora en abundancia. Está completamente ligado. Así que quien está lleno del Espíritu es una persona que está llena de la palabra, pero no es de historias bíblicas, de narraciones bíblicas, no es que sepa datos de la Biblia o curiosidades de la Biblia, sino es una persona que conoce la doctrina bíblica. ¿Y qué me refiero a la doctrina? No estoy diciendo que sea un teólogo, estoy diciendo que ve la Biblia desde la óptica de la gracia, del Evangelio. Sabe que el Evangelio está revelado en la Escritura y sabe que la enseñanza de la Escritura siempre lo va a llevar a Cristo y a la dependencia que tenemos de Él. Cuando esa verdad está muy metida en tu corazón, porque tú insistes y persistes en la meditación, en recibir la enseñanza de la palabra, en creerla, en ponerla por obra en tu vida, vemos que la llenura del Espíritu Santo está haciendo una realidad en ti. Amén, hermanos. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Bien? Entonces entremos a nuestro tercer punto. Y es que hay unas evidencias. ¿Usted alguna vez escuchó esas frases de algunos cristianos evangélicos que dicen, mi vida es yo con el Señor? Si usted no sabe cómo yo soy, yo tengo una relación muy linda con el Señor, pero usted no me tiene por qué juzgarme, yo la tengo. Y dice, pero hermano, es que pues no lo hemos vuelto a ver en la iglesia. No, es que yo tengo una relación con el Señor. Pero hermano, es que usted está en pecado. No, yo tengo una relación muy linda con el Señor. ¿Se ha escuchado eso? Como que supuestamente ellos tienen una relación muy buena con Dios, pero eso solamente la saben ellos mismos. Y la Biblia nos dice que es todo lo contrario, que el árbol se conoce por qué. ¿Nosotros podemos conocer el corazón de una persona? No, pero sí podemos ver sus frutos para determinar cómo está el corazón de esa persona. De hecho, no nos dice es posible, nos dice háganlo, evalúen. No dice juzguen, pero dice otra cosa que es de muchas maneras igual a juzgar, que es que disciernan. El juicio que no debemos hacer es el de condenación. Nosotros no podemos condenar a nadie. Pero el juicio que sí debemos hacer es para determinar si esa persona está andando conforme a la palabra o no. ¿Para qué? Para exhortarla si es un hermano, para orar por él. O para determinar definitivamente que no es un cristiano y no deberíamos tratarlo como un hermano. ¿Me hago entender, hermanos? Así que el fruto de la llenura del Espíritu Santo es evidente. O sea, no se puede ocultar. Y es evidente para usted y va a ser evidente para las demás personas. Y vamos a ver cuáles son esas evidencias. La primera, y rápidamente las cito y después vamos a verlas. La primera es que la persona que está llena del Espíritu alaba a Dios constantemente. La persona que está llena del Espíritu Santo es agradecida y la persona que está llena del Espíritu se somete a otros. Tal vez eso no era lo que usted esperaba hoy, porque venimos de una cultura evangélica que nos dice otras cosas acerca de la evidencia de la llenura del Espíritu. Mire, ¿cómo sabemos que alguien es lleno del Espíritu? Básicamente hay una obediencia a la palabra, pero sí les quiero decir lo que no demuestra que estemos llenos del Espíritu. No es la llenura del Espíritu Santo el tener una cantidad de emociones descontroladas. Una cantidad de gente temblando, sacudiéndose, sintiendo cosas. No tiene nada que ver con la llenura del Espíritu Santo, las sensaciones que la gente pueda sentir en su cuerpo, en sus emociones. Escuche, nada. Nada. Tampoco tiene que ver con visiones. Es que ahora yo tengo visiones, sueños. Yo soñé con tal cosa, le dicen a uno muchas veces a veces. Pastor, yo soñé con esto, ¿qué fue lo que pasó? Y yo le digo, si no sabía usted. Sí. Hace un tiempo alguien me decía, no, es que yo soñé que me iba a morir y me levanté agitado. ¿Y qué será, pastor? Y bueno, lo entiendo, es una persona que está apenas comenzando. Y hay que, nunca, si una persona que está comenzando le voy a decir, oiga, qué bruto usted, no, dígale, hermano, te quiero explicar. Me dijo, ¿qué me va? Le dije, no le va a pasar nada.
La vida está en las manos de Dios, viva tranquilo. Cada día trae su propio afán. No se preocupe por la muerte. Que el día que llegue la muerte llegará. Que usted esté en Cristo y que ame a Jesús para que vaya al cielo. ¿Sí me va a entender? Pero no es por visiones ni sueños. La llenura del Espíritu Santo no tiene nada que ver con hablar en lenguas. Nada. O lo que la gente cree que es hablar en lenguas. O que era hablar en lenguas, más bien. No tiene nada que ver con religiosidad, ¿no? Porque hay gente, como lleno del Espíritu, y usted siente que es una persona como abstraída de este mundo, como que vuela, como que, y es llena del Espíritu. No, no tiene nada que ver con eso. La persona que está llena del Espíritu Santo trabaja en su trabajo. Lo que pasa es que es diferente allá. No, pues lleno del Espíritu es el ungido, ¿no? Toca que lo tengamos allá encerrado en la iglesia en una cápsula. No, es una persona que se desenvuelve en el mundo, pero se desenvuelve en el mundo santamente. Porque está lleno del Espíritu. Porque Cristo vive en su corazón. Hermanos, no tiene nada que ver con eso, pero sí con qué tiene que ver. Primero, versículo 19. ¿Qué nos dice? Por favor, léanlo ustedes. Hermanos, quien está experimentando la llenura, y quiero decirlo, la habitación, la morada del Espíritu en el corazón de una persona sucede una sola vez y para siempre. La llenura es continua. Es algo que debemos estar renovando en nuestra vida. Y entonces por eso no digo quien está lleno, sino digo quien está siendo lleno, porque es una constante. Y quien está siendo lleno del Espíritu Santo, pues hermanos, es una persona que alaba a Dios y que lo hace también por medio de cantos. Y algunos dirán, bueno, ¿cantos? Yo sé que a veces nosotros en nuestro aprendizaje en esta congregación, en muchas ocasiones no le hemos dado tanta importancia a los cantos, pero yo veo la palabra que es muy importante lo que cantamos. Y que los cantos al Señor son una manera muy importante de alabarlo. Y que Él nos pide que le cantemos. Entonces, hermanos, hay un cambio de corazón. Lo primero que pasa, y yo entiendo que al alabar, al hablar de alabanza y al hablar de gratitud, está hablando de algo que se llama gozo. Es decir, la persona que está siendo llena del Espíritu es una persona gozosa en Cristo. Es una persona que haya su alegría y su satisfacción en el Señor. Y eso se nota. No es la persona amargada o triste. Quiero aclararles. Hablo de tristeza y amargura como una constante, porque hasta el cristiano más lleno del Espíritu pasa por momentos de tristeza, de dolor, e incluso puede ser un poquito a veces depresivo en ciertas circunstancias. De hecho, uno se entristece harto cuando está lleno del Espíritu. ¿En qué sentido? Cuando uno ve que el pecado ha tratado de ganar terreno en uno, eso le produce tristeza, pero pronto también le produce alegría porque uno se arrepiente y confiesa su pecado al Señor. Entonces, hermanos, claro, hay gozo, alegría, satisfacción, pero esa satisfacción es Cristo. Si yo les dijera, hermanos, dentro de 8 días vamos a ir a un parque temático y todos vamos a divertirnos, ¿todos estarían felices? Claro, sí. Bien dicho. Claro. ¿Por qué? Porque es divertido, ¿no es cierto? Pero ¿cuánto duraría la diversión de las atracciones en las que estemos? ¿Cuánto? ¿Será que usted el día que no tenga para comer dice, uy, pero es que esa montaña rusa así, uff? ¿Será que ese día usted irá a eso? ¿Se acordará de eso? No, eso no le sirve a uno para nada. Eso es de momento. Pero el gozo del cristiano, el gozo que es fruto del Espíritu, es Cristo. ¿Se acuerdan cuando estaba enamorado usted? ¿Se acuerdan? Uno dice, ya me olvidó. Bueno, yo sigo enamorado y hay que seguir enamorado. Hermanos, ¿se acuerda que no importaba lo que pasara, esa mujer, ese hombre que usted amaba, estaba allí? Y usted decía, bueno, me fue mal hoy, pero puedo llamar a mi amada y escuchar su dulce voz. ¿Se acuerda? Bueno, si no se acuerda está grave. Hermanos, el gozo no se compara a eso, pero simplemente lo uso para ilustrarlo, es algo más. Señor, las cosas no pintan bien.
pero tú eres mi alegría. Y no es de labios para afuera. Jesús, te tengo a ti, ¿qué más puedo pedir? No estoy solo. No estoy solo. Jesús es mi aliento. Jesús es mi vida. ¿Qué puedo perder si Él está conmigo? Si todos son enemigos, pero Él quiso que yo fuera su hijo. Hijo de Dios. Yo sé que esto muchos no lo entienden. Pero hermano, esto es una realidad para el cristiano. Especialmente para los que son llenos del Espíritu. Cristo está conmigo. Y no es esa frasecita que usan hasta los mundanos. No, Cristo, Dios está conmigo. No, Dios no está con ellos. Deberían estar aterrados. Es mentira. Pero nosotros que hemos confiado en Jesús por su gracia y vemos ese fruto en nuestras vidas, así sea pequeñito, pero ahí está, podemos decir gracias al Señor por lo que ha hecho en nuestra vida y porque Él está conmigo. Nada de lo que pase en mi vida va a ser casualidad. Todo está... Realmente nada de lo que pasa en la tierra es casualidad, pero digo yo que no lo miremos de esa forma en el caso de nuestra vida, sino que Él realmente está con nosotros. Pero entonces, obviamente eso se apaga cuando no estamos llenos del Espíritu y empezamos a preocuparnos innecesariamente, pero el Señor está con nosotros. Hay gozo y alegría. ¿Saben por qué es importante esto? Porque, hermanos, una muestra de decadencia espiritual, cuando una persona empieza a decaer espiritualmente, es la falta de satisfacción en Dios. ¿Qué quiere decir? Que puede ser incluso un creyente verdadero, pero ya no hay gozo para hacer las cosas del Señor. Entonces, él cree lo correcto porque nunca ha negado su fe, efectivamente. Él sabe hacer lo correcto y lo hace, pero no lo hace con gozo. No hay satisfacción en eso. Algo parecido le pasó a David después de haber pecado. Y ese precioso Salmo 51, que es el salmo que nos enseña cómo es el arrepentimiento. Léalo en algún momento en un devocional. Salmo 51. Dice, vuélveme el gozo de tu salvación. Mire, David era un creyente. David no perdió su salvación, aunque pecó terriblemente. Prueba de que él aún era salvo y que pues no había perdido la salvación, porque la salvación no se pierde en los verdaderos creyentes. Y Dios había escogido a David. Y David había confiado en las promesas de Dios de un Salvador. Él no había perdido su salvación, pero él ya no tenía gozo. ¿Por qué? Por causa de su pecado con Betsabé. Pero prueba de que el Señor estaba con él es que él se sintió miserable. Y usted lea el Salmo 51 y dice una expresión del corazón, decir, Señor, no, él no pidió que no le quitaran el reino, como muchos dicen, no me quites el reino. Como esos ahorita que dicen que son líderes espirituales y pecan terriblemente y a los 2 meses otra vez ya los tienen ahí. Que porque supuestamente el Señor, ¿les preocupa eso? No. Él decía, no quites de mí tu Santo Espíritu. Y aquí dice, vuélveme el gozo de tu salvación. Hermano, tal vez algunos de ustedes están en esa tónica de, sí, yo voy a la iglesia, pero ya no hay gozo. Yo quiero entrar y salir rápido porque yo sé que tengo que hacerlo. Hermano, usted necesita ser lleno del Espíritu Santo y necesita arrepentirse y que Dios le conceda esa gracia. Tal vez diga, sí, yo tengo que orar, pero preferiría estar viendo televisión. Entonces dile, Señor, vuélveme el gozo de tu salvación. ¿Y cómo se hace eso? Siendo lleno del Espíritu. Ahora, cuando hay gozo, ¿hay qué? Hay alabanza. Y en nuestra boca tiene que haber alabanza. ¿Y qué es la alabanza? La alabanza es la exaltación, la proclamación de la grandeza de la persona y de las obras de Dios. La alabanza es una expresión de adoración. A veces la gente piensa que la adoración y la alabanza son 2 cosas diferentes. No, la adoración es la vida sumisa a Cristo y el reconocimiento de su grandeza y de nuestra pequeñez. Y vivir rendidos a Él en todo momento. Pero una expresión de esa adoración es la alabanza. Quien está siendo lleno del Espíritu, ¿qué dice allí? Nos dice que alaba a Dios, ¿sí? Que proclama con su boca las alabanzas al Señor. Es por eso que nosotros no podemos creer que en la boca de un creyente verdadero hayan vulgaridades, hayan palabras obscenas, hayan palabras maldicientes en contra de alguien. Eso no debe estar en nuestra boca, porque estamos siendo llenos del Espíritu y eso es lo que anhelamos. Por lo tanto, en nuestra boca debe haber ¿qué? Alabanzas al Señor, ¿sí?
Eso es algo constante. No estamos diciendo que solamente sea en la iglesia. El corazón nos mueve a alabar a Dios constantemente, a reconocer en todo su grandeza, bondad y a exaltarlo con nuestra boca. Porque la alabanza no es simplemente algo interno, es algo que brota por los labios. Usted vive alabando a Dios, deberíamos alabar a Dios en todo momento. Yo me acuerdo cuando yo era un muchachito recién llegado a la iglesia, yo creo que ni siquiera todavía era cristiano, no había sido salvado, pero me acuerdo que algo que me impresionó es que cuando empecé a conocer los primeros evangélicos en la iglesia, pues en la iglesia se cantaba muy bonito, pero una vez vimos a un hermano que fuimos a recogerlo para ir a la iglesia y él salió cantando alabanzas y a mí me pareció tan extraño, y dije, oye, este tipo ni siquiera en la casa deja de cantar eso. Y yo decía, después entendí que esa es la vida del cristiano, cantando alabanzas al Señor. Note, nos dice que alabemos al Señor, pero nos dice algo y esto no se puede evadir. Dice que debemos cantar esas alabanzas al Señor. Es demasiado claro en Colosenses y otros pasajes. Debemos cantar la alabanza del Señor. Hermanos, en nuestra boca debe haber alabanza en vez de queja, murmuración o usar un lenguaje impropio. Hermanos amados, nuestra boca debe declarar las grandezas del Señor, no solo en la iglesia, decláralas donde estás. Así te digan loco. ¿Por qué es posible que tus compañeros canten reggaetón y todo el mundo se ría y tú cantes alabanzas al Señor y ellos se sientan incómodos? No me importa si se sienten incómodos. Bueno, tampoco te estoy diciendo que actúes como una persona desequilibrada, ¿no? Sí, que estés trabajando y tengas que pensar en otras cosas, estés dedicado no sé, a otra cosa. Claro, hay que ser responsables con nuestro trabajo, pero en nuestro trabajo, mientras hacemos las cosas, podemos alabar al Señor. Podemos declarar su grandeza. Pero ojo, también quiero advertirles algo. En nuestra boca tiene que haber alabanza, no queja, no murmuración, no maldición. Miren que Jesús bendijo a los que lo maldijeron. Nosotros debemos bendecirlos y debemos alabar a Dios en toda circunstancia. Pero hermanos, también otra cosita muy importante, y es que debemos evitar la maledicencia. Hay personas que tienen un lenguaje impropio hacia Dios. Y dice el mandamiento, no tomarás tu santo nombre en vano. Siempre me aterra aquellos que dicen que es que Dios me dijo. Eso no es alabanza, eso es hablar mentirosamente de Dios. Y es todo lo contrario a la alabanza. Es que fue que Dios me dijo y que yo... Pero hay otras personas que tienen un lenguaje impropio hacia Dios, diciendo mentiras acerca de Dios. Afirmando cosas que Dios no ha dicho en su palabra. Tenga mucho cuidado con eso. Porque eso no es alabanza, eso es mentira. Y otra cosa más, hermanos, que quiero que hoy tengamos presente. Nuestra boca tiene que estar llena de alabanza. Y debemos evitar esos chistes o ese lenguaje que otras personas usan en contra del Señor. Hay personas que hacen chistes de Jesús y hasta dicen ser cristianas. Hace un tiempo escuché a alguna persona en una supuesta predicación por internet que para comenzar su predicación ha hecho un chiste sobre Jesús. Ay, pero eso no tiene nada, tenemos confianza con el Señor. Por favor, Dios es santo y Jesús es santo. Él vino a morir en la cruz. Él entregó su vida por ti. No te atrevas. No te atrevas a levantar tu boca en contra de aquel santo que Dios envió a este mundo para librarte a ti, miserable pecador, de tu maldad. No te atrevas. Y no te atrevas menos si dices que eres cristiano. Corta eso. No, es que la vida cristiana se vive fresco. No, yo no veo cristianos frescos, veo cristianos consagrados a Dios. No legalistas, yo no estoy diciendo eso. Mire, les digo un ejemplo. Les pongo un ejemplo. Hace muchos años yo veía a los Simpson. Y con esto no estoy diciendo que sea ley en esta iglesia. Pero quiero ponerle este ejemplo y que usted mismo discierna para su propia vida. Yo veía a los Simpson. Y hace muchos años dejé de verlo. Porque hubo un capítulo donde ellos blasfemaron directamente de Jesús. Y no es solamente en un capítulo, es en varios. Ahora, ¿qué es que por los niños? No me importan los niños. Yo no tengo por qué estar compartiendo con gente blasfema, ni con productos que blasfeman el nombre del Señor Santo. Y en mi casa está prohibido los Simpsons. No estoy diciendo que los tenga que prohibir usted, pero analice, porque hay más cosas que son así. Solo pongo un ejemplo. Hace un tiempo fuimos a ver una película que es que Noé, ¿se acuerdan? Ay, vamos con los niños a ver Noé, a ver qué. Nos tocó salir corriendo.
Qué película tan blasfema. De eso hay que tener cuidado. Usted tiene que evitar eso. Y no sea compinche de esos chistes acerca de Jesús, ni la gente que es maldiciente al nombre de Dios. Si usted ve a una persona incrédula maldiciendo a Dios, repréndalo en amor. Muéstrele que por eso que está haciendo es un pecador y que necesita a Jesús. Y si una persona se dice ser cristiana y está haciendo eso, hermano, repréndalo. En amor también, pero dígale las cosas claras. No estoy diciendo que no podamos ver nada, porque pues todo lo que nos ofrece el mundo en televisión y cine, de una u otra manera tiene cosas malas. Yo no estoy diciendo eso, pero que usted sepa discernir las cosas, hermano. Amén. No es que no podamos ver una película, pero tenemos que saber bien qué contiene esa película, hermano, antes de verla. ¿Me hago entender, hermanos? Y no nos hagamos partícipes de esas maldiciones. Hermanos, sigo adelante. Hay alabanza, pero también hay cantos. Dios quiere que alabemos con cantos, hermanos. En la iglesia dice, hablando unos con otros. Estamos en el versículo 19, mire, ahí lo dice. Dice, hablando entre vosotros. ¿Con qué? Con salmos, himnos y cánticos espirituales. Debemos hablar entre nosotros. ¿Qué quiere decir? Que debemos cantar la alabanza al Señor. Y debemos cantarla en la iglesia. Así que nuestras conversaciones como iglesia deben ser edificantes, pero también cuando alabamos al Señor, no solamente le estamos cantando a Él, sino que nos estamos edificando por medio de las letras de estos cantos. Por eso insistimos tanto en que la música es una gran bendición para acompañar la alabanza, pero que las letras glorifican a Cristo de una manera especial. Nosotros no podemos cantar aquí cosas insulsas, ¿no? Cuando levanto mis manos... Y así se quedó con las manos levantadas porque no me dijo nada de esa canción. Ay, pero es que es tan linda. Pues hermano, es igual que si escuchara una música, no sé, de cualquier artista secular. Le toca la emoción, pero no le edifican nada. Nuestras canciones tienen que, ¿qué? Edificarnos. Amén. Y también, es que aquí no está hablando de cantar en la iglesia, está hablando de cantar en todo lado. Hermano, quien está siendo lleno del Espíritu, canta. Y cantamos porque somos llenos del Espíritu y cantamos para ser llenos del Espíritu. Porque a Dios le gusta la alabanza y le gusta que le canten. Ahora muchos dirán, hermano, pero es que yo no canto. Hermano, qué bueno que el Señor ya tiene cantantes tan elevados allá en el cielo, que lo que nosotros cantemos básicamente es llevado ante su presencia por la gracia de Jesús. Algunos dirán, Señor, necesito mucha gracia porque mi voz es muy terrible. Bueno, hay gracia para ti y hay gracia para mí. Y no importa, y el que cante muy lindo, sea un cantante lírico, y crea que porque su cantación lírica es tan elevada, Dios la recibe Cristo, está equivocado. Porque no es eso por lo cual él acepta su alabanza, sino es por la sangre de Jesús. ¿Sí me hago entender, hermanos? Entonces, hermanos, tenemos que cantarle al Señor. ¿Qué canta un creyente? ¿Qué creen ustedes? No canciones malvadas. Siempre está el debate, escuchar música secular o no. Yo digo, hermanos, en esencia no. Pueden haber canciones y música secular que sea como neutra, como que no sea mala necesariamente. Sí, creo que hay harta, varias. Pero mejor busquemos cosas que nos edifiquen. Pero la mayoría de música secular es ¿qué? Música malvada. Compuesta por gente malvada. Ay, pero es que habla del amor. Sí, pero la que la compuso ha tenido 6 maridos. Está peor que la samaritana. Y a la samaritana Cristo la perdonó, a ella todavía no. Entonces, hermanos, ¿qué podemos ver en eso? Busquemos música que eleve nuestra alma a Cristo, hermanos. Amén. Es que imagínense que la vida está llena de tentaciones como para que nos pongamos más encima. Hermanos, hay ciertos géneros musicales que yo digo que más que el género es lo que dicen sus letras, pero obviamente también sé que hay música que es demasiado, no sé cómo decirlo, es una provocación. Y yo no voy a entrar aquí a decirle a usted, yo no voy a sacar una lista porque esto no es una cuestión legalista. Yo no puedo entrar en eso estaría mal de mi parte. Puedo sacar una lista, esto puede escuchar, esto no puede escuchar. No, usted tiene que discernirlo. Y no juzgue a los demás, pero júzguese a sí mismo respecto a eso. Pero hermanos, que debemos cantar, no lo malvado, sino que debemos cantar, y aquí nos dice claramente que salmos, himnos y cánticos espirituales. ¿Cuáles son los salmos? Los salmos. El salterio que llaman.
que es los 150 salmos. Y una de las razones por las cuales los leemos en medio de la alabanza es porque como aún pues no le hemos puesto música, y quién sabe si algún día le pongamos música a todos, pues queremos de todas maneras proclamarlos en alabanza al Señor. Por eso siempre tenemos un salmo, la lectura de un salmo acá, en la alabanza. Y dice que con salmos, pero también dice que con himnos. ¿Y los himnos qué eran o qué son? Pues cantos que contienen grandes enseñanzas doctrinales sobre Cristo y Dios. No es un canto que te diga, te alabo, te alabo, te alabo, te alabo, sino es un canto que tiene solidez. Solo en Jesús espero yo. Y mire todo lo que dice. Esa canción es una predicación. Y los himnos antiguos y los himnos modernos, porque es que los himnos no se quedaron en el siglo XVI. Hay gente que hoy en día compone himnos. Tal vez no lo califique como himnos, pero sus letras tienen tan fuerte contenido doctrinal que son un himno para Dios. Un himno que cantamos a Dios. Entonces los himnos son esos, y usted coge los himnos antiguos que puede ir a YouTube, himnos de gloria y triunfo, ¿sí? Por poner un ejemplo, hay varios himnarios muy bonitos, y usted los escuche. A mí me gusta escuchar himnos, y bueno, escucho a veces otras músicas cristianas, pero básicamente me gustan mucho los himnos. Elevan mi corazón, y créame que no, y lo emocionan a uno, más de una vez, y le digo aquí entre nos, pero a muchas veces estoy escuchando un himno y lloro. Y yo creo que alguien entraría y diría, ¿qué le pasó? Pero recuerdo lo que dice esa letra y yo digo, Señor, ese soy yo. Que tú salvaste. Hermano, eso tiene que pasar en nuestra vida. Y también me alegro, hay himnos que elevan nuestra alma a la alegría. Y dice que con cánticos espirituales. Y en eso podríamos encerrar aquellas alabanzas de testimonio personal, que no son himnos, no son salmos, porque los salmos son los únicos que son inspirados por Dios, ¿no? También les aclaro eso, hermanos, porque hoy la gente dice que los salmos, que los cantantes de hoy en día son salmistas. No, eso es una equivocación horrenda. Porque el salmo, para que sea salmo, tiene que haber sido inspirado por el Espíritu Santo, y solo está inspirado por el Espíritu Santo lo que está en la Escritura. Ay, pero es que yo me sentí tan confrontado cuando compuse ese himno. No importa, no es un salmo, es un canto. Puede ser un buen canto, pero solo los que son inspirados en la Escritura son salmos. Y no se le ocurra decirle a un tipo que canta una cantidad de barbaridades y de cosas, de errores doctrinales en sus canciones, por más que diga que ama a Cristo, que es un salmista, por favor. No. Hermanos, cantamos al Señor, pero no cantamos canciones malvadas, cantamos salmos, himnos y cánticos espirituales. Salmo 34:1 dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Otra vez se los digo, bendeciré a Jehová, ¿dónde? En la iglesia, en todo tiempo. Y puedes cantar las alabanzas, pero también puedes decirlas. Hay que ser agradecidos. Y estamos agradecidos. Y vivimos agradecidos con el Señor. Y en todo hay razones para alabar a Dios. Hermanos, se me ha ido el tiempo. Y como ustedes saben que yo no corro, trato de no correr, me quedan 2 punticos de este tercer punto. Y algunos dirán, oye, este es el predicador eterno. Duran un versículo 3 cultos. Y hermanos, saben que yo quiero hacer las cosas bien. Y no quiero correr, tampoco quiero que salgamos de acá a las 12:30. De pronto ya usted cansado, fatigado mentalmente. Lo importante es que entienda, no solamente que escuche. Entonces por eso quiero que hagamos un stop acá. Y hermanos, ¿saben qué? No corremos. Eso es lo bueno de los años que el Señor nos dé. No tenemos que cumplir una agenda, sino simplemente nuestra agenda es la Escritura, es la Biblia. Así que como este tema es tan importante de la llenura y las evidencias, pues hoy que hemos visto, volvemos a recordar todo lo que significa ser lleno del Espíritu. Nos hace una advertencia, no se embriaguen con vino, no se llenen de otras cosas, sino ¿con qué? Con el Espíritu Santo. Y nos da un mandato, ser llenos del Espíritu. Y somos llenos del Espíritu cuando Él nos controla. Y no quiere decir que anule nuestra voluntad, sino que nos da motivaciones santas, sensibiliza nuestra vida frente al pecado y frente a Dios, y nos da un corazón deseoso de seguirle a Él. Más fuerte. Sí, ese corazón está en todos los creyentes. Recuerde que el Espíritu Santo mora permanentemente en todos los verdaderos creyentes.
Nunca se va de allí, jamás. Pero, aunque todos somos habitados por el Espíritu Santo, los verdaderos creyentes, no todos están llenos del Espíritu. Y a algunos se les nota bastante. Su vida es la vida de una persona que sabe la verdad y que no se atreve a ir a entregarse al pecado porque la gracia de Dios está en él. Pero no es una persona que esté que tenga ese fervor, esa efervescencia de las cosas de Dios, del Espíritu, de la palabra, de la oración. Necesitamos ser llenos del Espíritu. Les había dicho que la llenura del Espíritu está completamente ligada a la obediencia, al conocimiento y al deseo de sometimiento a la palabra de Dios. Conoce la palabra. Necesito conocer mucho para ser lleno del Espíritu. Entonces, no, lo que vas conociendo, ponlo por obra. Hoy ya sabes cuáles son las evidencias y qué es lo que debes hacer, pues hazlo. Pero si tú descuidas tu vida espiritual, que al fin y al cabo decimos vida espiritual, pero creo que esa frase la usamos para que la gente entienda, pero no es que esté muy bien dicha, porque aquí no hay vida espiritual y vida natural. Nuestra vida toda es espiritual. Toda es espiritual. Si coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo ¿para qué? Para la gloria de Dios. Entonces, hermanos, reflexionemos hoy y pensemos y meditemos si estamos siendo llenos del Espíritu. Tal vez tú digas, bueno, he comenzado ese camino y sé que ahora el Espíritu Santo está actuando en mi vida. No importa en qué medida crea yo que esté haciendo o esté sucediendo, pero si está sucediendo, hermano, démosle gloria a Dios, porque es una bendición. Y recuerden que una de las maneras prácticas de buscar la llenura del Espíritu Santo es a través de una vida devocional personal y una vida devocional familiar, así como también el de congregarnos. Si una persona no se congrega, no está obedeciendo a Dios y por lo tanto está en un pecado del cual no se quiere arrepentir. Entonces, ¿qué debe hacer? Congregarse y buscar a Dios personalmente y buscar a Dios con la iglesia y, hermanos, ser llenos del Espíritu y estar constantemente siendo llenos del Espíritu y orar por los hermanos amados, muy amados, que a veces vemos decaer o que vemos de pronto andando en un pecado. Recuerde que cuando una persona está andando en pecado, debemos ¿qué? Confrontarla en amor. Orar por ella y confrontarla. Y también eso es parte de lo que el Espíritu Santo hace en nuestra vida, hermanos. Amén.